¿Listos? ¿Ya se despejaron un poquito? Va, perfecto. Vamos a ver igual el contenido, los antecedentes, diabetes, páncreas, las insulinas, todo eso, ¿de acuerdo? ¿Qué es la diabetes? Mm, La diabetes es una condición sistémica que se caracteriza por picos de hiperglucemia, ¿no? Y que justamente se puede deber a diferentes factores, ¿no? Un factor, ya sea que el páncreas no permita que exista la secreción adecuada de insulina o simplemente una resistencia celular, ¿no? A la insulina, ¿de acuerdo? Entonces, pues vemos que prácticamente la diabetes en el mundo pues es altísima, ¿no? Prácticamente va a presentarse más en aproximadamente en un rango de 40 a 59 años, es la edad en la que habitualmente un paciente debuta. Aquí tenemos prácticamente los países que más diabetes tienen, que en este caso son países asiáticos, pero en México es una de las enfermedades que más frecuentemente se presenta, ¿no? Y que va a tener dos tipos de complicaciones, de acuerdo al Robbins. ¿Se acuerdan qué dice el Robbins? Microvasculares y macrovasculares. ¿Han oído hablar de eso? ¿Sí? ¿Cuáles son las microvasculares? Ujú, así es. Ujú. Ese es justamente para los macrovasculares. En el caso de los microvasculares, como tú dices, en el ojo tenemos la retinopatía, ¿no? La neuropatía o la nefropatía. Muchos de los pacientitos que no están bien controlados, pues pueden derivar en ese tipo de padecimientos, ¿no? El páncreas. ¿Qué quiere decir que es una glándula anfícrina? ¿Se acuerdan que es anficrino? ¿Qué quiere decir anficrino? No te escuché, perdóname. ¿Cuáles? Endocrinas y exócrinas, ¿no? Endocrinas y exócrinas, ¿va? Exactamente. ¿Qué quiere decir que sean endocrinas? ¿Cómo, Fer? No, eso sería exócrina. Si ya te dije que es exócrina, entonces ¿qué te imaginas que es endocrina? Exactamente. Va a actuar en el mismo órgano, ¿de acuerdo? Y exocrina es justamente cuando vierte estas hormonas o este contenido para que otra zona se active, ¿de acuerdo? Existen 5 tipos de células, las más importantes son las alfas, las deltas, las gamma, ¿no? Y para nosotros ahorita, sin profundizar tanto, las más importantes son las células beta, porque van a secretar ¿qué? Insulina, ¿no? O también, ¿cómo se le llama a esas células beta? ¿Cómo? Islotes de Langerhans, ¿de acuerdo? ¿Va? Ahí tenemos prácticamente cómo es que se va a ver histológicamente un corte. Vamos a ver las células alfa, las células beta y las células delta. Las células alfa que secretan, ¿no se acuerdan? Glucagón, ¿no? Y las delta, digo, no es parte del tema ahorita, pero somatostatina, ¿no? Aquí tenemos prácticamente cómo se vería un paciente con diabetes mellitus tipo 1, que son los insulinodependientes, cuando las células beta no están funcionando de manera adecuada, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, que ya es cuando existe una resistencia celular, es porque justamente los receptores tipo GLUT no permiten que la insulina, los receptores de insulina no permiten que
se abran los compartimentos para que la célula capte esta glucosa. Por lo tanto, se queda en torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Y es por justamente una resistencia en estos receptores. Ese también es importante para ustedes porque también puede llegar a ser pregunta de prope. ¿Cómo es que la insulina y cuántos aminoácidos va a tener la cadena de insulina? A veces lo preguntan. Va a pasar primero por las células beta, va a generar justamente esto que ya vimos en los ribosomas para generar la insulina. Y bueno, en este caso va a empezar con la preproinsulina, ¿de acuerdo? Que va a estar conformada por 104 aminoácidos. Posteriormente va a ser la proinsulina que va a estar formada por 84 aminoácidos. Y una vez ahí se segmenta y va a formar lo que es el péptido C y va a formar lo que es el hexámero de la insulina, que está formada por 51 aminoácidos. O sea, yo recuerdo que en propio me preguntaron eso. ¿Cuántos aminoácidos tiene la insulina? Sí está medio loca esa pregunta, ¿no? Pero lo llegan a preguntar, sobre todo es cómo es que funciona. La insulina recombinante, pues prácticamente lo que ya habíamos mencionado anteriormente, volvemos a la parte de las bacterias. Las bacterias tienen esta parte dentro que se llama plásmidos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ellos? Los plásmidos son cadenas de ADN pequeñas circulares que tienen como tal, que funcionan en el quorum sensing para pasarse a las otras bacterias la resistencia bacteriana, ¿se acuerdan? Bueno, habitualmente a estas cadenas, más bien cuando queremos o como se está haciendo ahorita actualmente la insulina recombinante, se coloca justamente la cadena de la insulina en una bacteria para que la bacteria se encargue de producir copias de este plásmido y captar insulina recombinante para que sean inyectadas en pacientes. Es la manera de que se está produciendo ahorita esta proteína. El problema es que como la bacteria no es una célula humana o una célula eucariota, puede tener cierto tipo de alteraciones. Esa es la contraindicación. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a la cuestión del tratamiento de la diabetes, sobre todo de manera hospitalaria, que es lo que nos interesa, ¿no? Aproximadamente de 2 a 5 veces los pacientes que llegan al hospital tienen diabetes, ¿de acuerdo? Tenemos muchos pacientes que tienen complicaciones que llegan al hospital, que un paciente sano. O sea, que aquellos pacientitos que tienen diabetes pueden llegar por alguna complicación al hospital, ¿de acuerdo? De 2 a 5 veces más que un paciente sano. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la diabetes? Pues eso ya no lo sabemos de memoria, ¿no? Las 5 Ps, la poliuria, la polifagia, la polidipsia, la pérdida de peso y el prurito, ¿no? ¿Qué es prurito? ¿Se acuerdan? Ok, la comezón. La toma de glucosa, pues la podemos hacer de varias maneras. Puede ser de manera capilar por medio de un dextrotis con el glucómetro o obtenida de vasos grandes con la cuestión de la química sanguínea. ¿Y quién me dice los valores de glucosa? Ujú. ¿Según quién? Aquí está, ¿de acuerdo? Hay se supone, dos instituciones principales que se encargan de realizar justamente la valoración de los pacientitos, pero la Asociación Americana de Endocrinología Clínica nos dice que justamente la glucosa en ayunas debe de ser aproximadamente a lo mucho de 110 miligramos sobre decilitro. Y la Asociación Americana de Diabetes a veces nos maneja 130 miligramos sobre decilitro, que nosotros bien utilizamos el valor de 110 siempre. 130 ya se considera, de hecho, un valor alto. En hospital así se considera, ¿de acuerdo? Y aproximadamente el 32 al 38% de estos pacientes que superan estos niveles se encuentran hospitalizados tratando de manejar esto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para ingresar a un paciente que se encuentra hospitalizado o que tiene diabetes? Primero que nada, si el paciente tiene la glucosa compensada, es porque el paciente va a ser sometido a una cirugía electiva, quiere decir que no es una cirugía de urgencia o simplemente para controlar su enfermedad, ¿de acuerdo? Si tiene una glucosa descompensada, debemos de ver cuál es la causa que está haciendo que ingresemos al paciente al hospital. Una infección, que no se haya controlado bien su diabetes, que esté debutando de diabetes, situaciones de estrés que pueden hacer el aumento justamente de los picos hiperglucémicos, ingesta de tóxicos o ingesta de medicamentos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las principales complicaciones médicas que podemos tener con ese tipo de pacientes? Bueno, la cetoacidosis metabólica,
¿Se acuerdan cómo es que decían en la licenciatura que existe un aliento cetónico? ¿A qué se asemeja? A manzanas acedas, ¿no? Entonces, eso es justamente cuando el paciente ya está comenzando a tener cierto tipo de complicaciones como la cetoacidosis metabólica o el estado hiperosmolar. Otra de las complicaciones más peligrosas que puede tener son las hipoglucemias, ¿de acuerdo? Es muy peligroso que un paciente se hipoglucemie. ¿Por qué? No, el coma diabético se presenta con las hiperglicemias. Entran los cuerpos cetónicos y empieza la hiperglucemia. Perdón, no escuché, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, amigo, por favor? Sí, doctor. Entran Ujú. en acción los cuerpos cetónicos y empieza una reacción de hiperglucemia más la hiperglucemia que el paciente puede tener. Ajá, eso te va a producir como tal una acidosis metabólica, exactamente. Pero la hipoglucemia justamente puede hacer que el paciente incluso se muera. ¿De acuerdo? Es muy peligroso que un paciente se hipoglucemie. Es más fácil controlar una hiperglicemia que una hipoglucemia. Y si tiene hipoglucemia, ¿qué le hacemos? Le damos azúcar. Si tenemos hipoglucemia. Y pero ahorita lo vamos a ver. Solución glucosada al 5%, ¿no? ¿De acuerdo? Va. La valoración, pues bueno, tenemos que ver obviamente el estado físico y el estado psicológico. ¿De acuerdo? Los exámenes de laboratorio que podemos hacer, el perfil glicémico, perfil lipídico, evaluación de la función renal, porque como ya hemos mencionado, una de las complicaciones principales que pueden tener estos pacientes son alteraciones renales, la creatinina, aclaramiento de la orina, el examen general de orina. ¿Y qué es lo de hasta abajo? La hemoglobina glucosilada, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál? De 6.5 para arriba ya se le considera un paciente con diabetes, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura este estudio? ¿Por qué? Exactamente, tiempo de vida media del eritrocito, ¿no? Va, buenísimo. Vale, el tratamiento. Tenemos que tratar justamente, el objetivo es llegar a esos niveles en los pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? A lo mucho que en una toma prepandrial esté en 110 miligramos y pospandrial 180 miligramos sobre decilitro. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir prepandrial? Eso yo creo que ya todos lo saben, ¿no? En ayuno, ¿no? Antes de la ingesta de algún alimento, ¿va? Eso es lo que nosotros debemos de llegar, pero como dice el cuadrito ahí, sin llegar a una hipoglucemia, ¿de acuerdo? La dieta. Pues obviamente debemos de ingerir cierto tipo más bien evitar alimentos con azúcar, comer porciones pequeñas, consumo de carbohidratos debemos de moderarlos, alimentos integrales son los adecuados y evitar grasas con alcohol. De igual manera la sal, tratar de evitarla, ¿no? Como el gordito de mi pobre angelito. Ok, la dieta que nosotros debemos de tomar en cuenta con este tipo de manejo de pacientes con diabetes, ¿de acuerdo? Debe de predominar, sí, los carbohidratos, sí. Sin embargo, lo que debemos de tomar siempre en cuenta son las kilocalorías que nosotros vamos a inducir con el paciente, ¿de acuerdo? Y dependiendo del estado de salud del paciente y en conjunto con nutrición es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un paciente que se encuentra en reposo sin ningún tipo de alteración, lo adecuado es un 15 kilocalorías kilogramo al día. Cuando existe un cuadro inflamatorio, los requerimientos del paciente son mayores, por lo tanto necesitamos aproximadamente 25 kilogramos de 25,000 calorías sobre kilogramo al día. Y si, por ejemplo, el paciente está desnutrido, porque muchas veces llegan con anemia, los pacientitos, y es bien común que lleguen así. Sobre todo los pacientes diabéticos son 45 kilogramos, 45,000 calorías sobre kilogramo al día, ¿de acuerdo? Si no puede comer, ¿qué hacemos? Vía parenteral, una sonda nasogástrica, ¿no? De igual manera, contemplar estas cosas. El control ideal
para todos los pacientitos con diabetes que van a estar hospitalizados es la insulina. Ahí está subrayado. ¿Por qué la insulina? ¿Por qué no optar por un hipoglucemiante, por una metformina, una glibenclamida? ¿Por qué si mi paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, por qué tratarlo con insulina? Porque habría que, perdón, por ahí vas, más o menos. ¿Por qué? Más bien tiene que ver con la cuestión de los medicamentos. ¿Mande? Ajá, tiene que ver con la cuestión del control. Pero ¿qué pasa con los medicamentos orales? Con la metformina, por ejemplo, la glibenclamida. ¿Mande? Más que ¿Competición? el mecanismo de acción, es que, ¿mande? ¿Por competición, doctor? ¿Por los que, perdón? ¿Por competición? Por competición no. Más bien en los hipoglucemiantes orales no podemos controlar esta cuestión de la hipoglucemia. Es más fácil que un paciente se nos hipoglucemie con un oral que con una insulina. Con la insulina sí tenemos la capacidad de controlar los picos hiperglicémicos. Por eso siempre en hospital, siempre van a terminar mandando insulina. ¿Cuáles son los tipos de insulina que nosotros tenemos? Las ultrarrápidas, las intermedias, las prolongadas y las que son mixtas, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, no sé si quieran tomarle fotito. La insulina ultrarrápida, que es justamente la que más se conoce, la Lispro, ¿no? También tenemos la Spart. Tiene justamente la reducción de aumento de glucosa en situaciones postprandiales y, como lo que estaba mencionando, tiene menor frecuencia de hipoglucemias, ¿de acuerdo? Eh, Su intervalo entre el tiempo de ingesta y la aplicación suele ser muy corto y no tiene casi diferencia en la absorción. Aquí en la parte inferior derecha vemos un piquito que es justamente el mecanismo de acción con la que va a funcionar, por eso se la llama ultra rápida, porque tiene prácticamente una función muy rápida. Aquí tenemos más adelante cuánto es que va a funcionar la ultra rápida y la rápida. Aproximadamente tiene un inicio de 10 a 15 minutos y su pico máximo es de 1 a 2 horas en el caso de la Lispro, ¿de acuerdo? En el caso de la duración, tiene aproximadamente de 3 a 5 horas y de 6 horas. Ya vamos a ver que, por ejemplo, las lentas tienen hasta un día, ¿de acuerdo? De función. La rápida, tenemos, por ejemplo, el Actrapid, que se puede realizar su inoculación por vía este, intravenosa, intramuscular, y se puede utilizar este tipo de medicamentos en pacientes embarazadas y gestantes. Lo ideal para utilizar este medicamento es 30 minutos antes de la ingesta de alimentos, ¿de acuerdo? Igual, aquí ya tenemos, por ejemplo, la duración que en este caso de la rápida es de 6 horas, como lo vimos en la tablita anterior, ¿de acuerdo? La insulina intermedia. En este caso, ya es cuando la insulina la que requerimos tenerla en el cuerpo del paciente por más tiempo. Aquí sí ya existe un poquito más de riesgo de hipoglucemia y la ventaja es que con este tipo de medicamentos podemos hacer las insulinas mixtas. Se pueden combinar con las insulinas rápidas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos justamente el pico de acción y vamos un poquito más adelante para que vean cuánto es que funciona. En este caso tiene un inicio de 1 a 2 horas, aproximadamente su pico máximo se va a presentar de 4 a 8 horas y tiene una duración aproximadamente de 12 horas. Entonces, ya nos va a funcionar un poquito más, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se aplica cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y la insulina lenta, que prácticamente nos va a permitir que se mantenga por mayor tiempo en la sangre del paciente. En este caso no hay necesidad de que el paciente tenga alguna ingesta de alimentos. Y bueno, este tipo de medicamentos también puede formarse con las insulinas rápidas para hacer insulina mixta y también se puede combinar con hipoglucemiantes orales en caso de que el paciente no esté hospitalizado, ¿de acuerdo? Tenemos como principal ponente el Antus y bueno, aquí tenemos las prolongadas. Miren, tenemos casi una duración de hasta 24 horas, como les estaba mencionando. Hay otras como la insulina glargina que puede llegar hasta las 36 horas e incluso hasta las 42 horas con el de Gludec, ¿no? Entonces, estas insulinas las vamos a colocar de acuerdo a los requerimientos de nuestros pacientes. Estas son las insulinas mixtas, aproximadamente
tenemos, por ejemplo, un 70% de insulinas intermedias con un 30% de insulina rápida. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas combinaciones, como lo puede ser la NPL con Lispro o la NPA con Aspart, como ya habíamos visto previamente. Y bueno, habitualmente suele ser una inyección única. Aquí ya modifica un poquito el tiempo. Prácticamente tiene una vida de lo que es la insulina intermedia, de aproximadamente 12 horas. ¿Va? Y aquí tenemos una diferencia de cómo es que se va presentando. ¿De acuerdo? ¿Regreso? ¿No? Aquí tenemos prácticamente cómo es que van, se usan, la actividad de estas insulinas de acuerdo a su tiempo prolongado. Las bombas de insulina ¿han oído hablar de ellas? Son aditamentos que justamente ya están conectados, que funcionan como si fuera un páncreas sintético, nada más que en la bomba ya traen la insulina, se conectan y van, secretando la insulina de acuerdo a a los picos de hiperglucemia que vaya presentando el paciente. La verdad es una alternativa bastante útil, pero hasta donde yo sé, no son tan accesibles, cuando menos aquí en México. No sé si ustedes conozcan a alguien que tenga alguna bomba. ¿Sí? Ah, bueno. No sabía que sean ¿cómo se llaman? Que se puedan llegar a conseguir acá. Bueno, la insulina rápida en infusión continua, ¿de acuerdo? Este tipo de medicamento se va a utilizar sobre todo en aquellos pacientes que están en medicina interna. Sabemos que medicina interna es el que se encarga de ver a todos estos pacientes con enfermedades sistémicas como la diabetes, ¿no? Entonces, tenemos cierto tipo de criterios absolutos y relativos para ver cuándo debemos de nosotros emplear una insulina rápida, ¿de acuerdo? En los absolutos tenemos cetoacidosis, que ya vimos que es una complicación de la diabetes. Para aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías mayores o que fueron sometidos a cirugía mayores, pacientes con infarto al miocardio, con shock cardiogénico, aquellos pacientes que fueron sometidos a trasplante o aquellas pacientes que van a ser sometidas a labor de parto, ¿de acuerdo? Y en aquellas características o criterios relativos tenemos aquellos pacientes que tienen hiperglucemia severa asociada a enfermedad aguda. ¿Qué quiere decir eso? Algún proceso infeccioso, por ejemplo, un proceso infeccioso odontogénico o hiperglucemia por esteroides, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que se va a dar justamente este tipo de infusión continua? Prácticamente vamos a utilizar una unidad internacional por hora, ¿de acuerdo? Para estos pacientitos que ya vimos de acuerdo a los criterios. De acuerdo a aquellos pacientes tratados con insulina subcutánea, vamos a colocar, por ejemplo, de la dosis total, el 50% en infusión continua, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos la mezcla de este tipo de medicamentos, tenemos que colocar justamente el 50% de la infusión de la insulina rápida en el suero que nosotros vamos a estar colocando, ¿de acuerdo? Y en paciente con dieta con sueros, solamente una unidad internacional por 5 gramos de glucosa, ¿de acuerdo? Así es. La idea de esto justamente es que cuando existe una hiperglucemia, nosotros debemos de aumentar la infusión en 50%. Cuando disminuyemos, cuando ya los valores están por debajo de los 100 miligramos sobre decilitros, nosotros debemos de disminuir esta infusión en un 50%. Ok, ¿cómo se aplica la insulina subcutánea? ¿Saben cómo hacerlo? ¿O lo han visto? Ahí dice, miren, ¿ya vieron? Ok, la aguja, nosotros tenemos primero que nada agarrar el tejido donde se va a inyectar, ¿de acuerdo? Que justamente tenemos que acaparar la cuestión subcutánea. Creo que más adelantito viene cómo se debe de realizar, ¿de acuerdo? Debemos de inyectar la insulina en 90 grados, siempre 90 grados. Ahorita vamos a ver. Debemos de esperar 10 segundos antes de retirar la aguja y bueno, la aguja se debe de retirar sin necesidad de realizar ninguna modificación al momento de retirarla. Aquí tenemos, la inyección adecuada, ya vimos cómo es el pellizco incorrecto, tenemos que alcanzar a acaparar justamente el tejido celular subcutáneo, ¿de acuerdo? Para que cuando ya ustedes estén con ciertos pacientitos en hospital, sepan cómo se hace la técnica, ¿de acuerdo? Se tiene que alcanzar el tejido celular subcutáneo, agarramos la jeringa en un ángulo de 90 grados,
Introducimos la insulina, nos esperamos 10 segunditos, sacamos sin modificar la angulación, si sacarla para acá, si sacarla para acá, ¿de acuerdo? Porque podemos romper la aguja, ¿va? Habitualmente estas son las zonas donde se puede realizar la aplicación de la inyección subcutánea. La más frecuente es en el abdomen, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa cuando se inyecta frecuentemente en el abdomen? ¿Nunca han visto? ¿Mande? ¿Se hace qué? A veces hay una lisis del tejido celular subcutáneo, entonces hay como ciertos defectitos ahí en esa zona, ¿de acuerdo? La insulina prolongada o intermedia, esto justamente se utiliza sobre todo en aquellos pacientitos que tienen diabetes mellitus tipo 1. Se utiliza de 0.5 a 1 unidad internacional sobre kilogramo al día, y en aquellos pacientitos con diabetes mellitus tipo 2 de 0.3 a 0.4 unidades internacionales por kilogramo al día, ¿de acuerdo? Y esta dosificación, ya que hicieron la dosificación que van a hacer en su pacientito, van a dividirla entre 60% de la insulina lenta, va a ser 2 tercios antes del desayuno y 1 tercio antes de la cena, ¿de acuerdo? Y 40%, 30 minutos antes de la comida, ¿de acuerdo? Esa la terapia funciona mucho en el hospital para justamente tratar de mantener estos picos de hiperglucemia, ¿de acuerdo? Seguimos. La aplicación subcutánea exclusiva pues no es justamente tan adecuada. Sin embargo, en el caso de los pacientes hospitalizados, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que tener de manera intravenosa colocar esta insulina, y de igual manera pues tener dosificaciones de rescate, ¿de acuerdo? Solamente se debe de emplear cuando los picos de glucemia son mayores a 150 miligramos, ¿de acuerdo? Y son 2 unidades internacionales por dosis en una inyección. Ok, ¿cómo hacer la transición de una insulina rápida a una insulina lenta? La dosis de insulina rápida vamos a utilizar aproximadamente el 50-75% de la dosis que ya calculamos en el paciente, y de ahí 2 tercios la vamos a colocar antes del desayuno y 1 tercio antes de la cena. Sé que es un poquito como confuso, ¿no? Pero abajo tenemos el ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con 70 kilogramos, tenemos que prácticamente el 75% de la dosis que le vamos a utilizar con este paciente es de 30 unidades internacionales. Entonces, 14 unidades internacionales las vamos a pasar en el día y 6 en la noche. Ujú. Para que más o menos le entiendan. ¿Va? ¿De acuerdo? Ok, ok. Control inicial de la insulina lenta. Ok, aquellos pacientitos que tienen diabetes mellitus tipo 2 con buena reserva insulínica, o en aquellos pacientes descompensados por tratamiento de esteroides, ¿de acuerdo? Debemos de utilizar, estas son las dosis, 0.2 a 0.3 unidades internacionales sobre kilogramo al día, en cualquier hora del día, o podemos utilizar 0.3 unidades internacionales antes o después de la cena, ¿de acuerdo? Debemos de tomar en cuenta también la insulina rápida por si existe la necesidad de colocar un poco de insulina a la ingesta de alimentos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ciertos casos especiales, ¿de acuerdo? Ok, nosotros nos interesa mucho esto. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente quirúrgico? Ya ustedes están en la residencia y van a meter a un paciente diabético a cirugía. ¿Qué es las consideraciones que debemos de tomar? Principalmente eso, ¿no? Los hipoglucemiantes orales se deben de evitar. Las cirugías de preferencia deben de ser de matutinas. No se debe de administrar como tal insulina subcutánea tampoco, como ya habíamos mencionado. No es exclusiva a menos de que el paciente llegue a presentar valores aumentados de 150 miligramos sobre decilitro. Entonces, tenemos que hacer un control de glucemia antes de realizar el procedimiento quirúrgico. De preferencia, no siempre se hace, pero lo adecuado es realizarlo para ver cómo están los valores de glicemia y si se necesita realizar un ajuste. Y justamente ya una vez que el paciente sea operado, lo recomendable es realizar nuevos estudios de laboratorio, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que la respuesta metabólica al trauma hace un aumento de los niveles de glucosa. Entonces, en ocasiones tenemos que ajustar las dosis de insulina que nosotros le estamos dando al paciente, ¿de acuerdo? Porque, como les menciono, si no se controla la hiperglucemia, no pueden controlar, por ejemplo, un proceso infeccioso y viceversa.
Entonces, siempre después de un procedimiento quirúrgico, laboratorios del paciente, química sanguínea y de ahí determinar si es necesario interconsultar a medicina interna para ajustar la dosis de insulina, ¿vale? Aquí tenemos lo que justamente estaba mencionando de la mezcla entre la insulina y el suero salino o el suero glucosado, ¿de acuerdo? Si quieren, tómenle foto, igual les puede ayudar. ¿Va? Ok, estas son las unidades internacionales recomendadas para los tipos de cirugías que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una cirugía no complicada y el paciente tiene hiperglucemia 0.3 a 0.4, enfermedad hepática 0.4 a 0.6, aquellos pacientes que tengan obesidad 0.4 a 0.6, con tratamiento esteroideo se recomienda aumentar un poquito más las dosis y en aquellos pacientes con infección o sepsis ya se requieren valores más aumentados de insulina. ¿De acuerdo? En los casos especiales, por ejemplo, aquellos que están sometidos a cuidados intensivos, infartos al miocardio, eventos cerebrovasculares, debemos de determinar la causa por la que se encuentran en estos puntos, ¿de acuerdo? Y de ahí determinar qué es lo que nosotros vamos a utilizar en cuanto a insulinoterapia. El tratamiento al alta, ya una vez que se vaya al paciente, nosotros, como les menciono, tenemos que llegar a este objetivo. Entonces tenemos que hacer una terapia puente, justamente para que el paciente se vaya con insulina y posteriormente vayamos induciéndolo a la cuestión de los hipoglucemiantes orales si es que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, ¿de acuerdo? En el caso de la diabetes mellitus tipo 1 podemos utilizar las bombas de insulina, como les digo, pues a veces son un poquito complicados conseguirlos y bueno, podemos utilizar también pautas multidosis entre hipoglucemiantes orales y la insulina. La diabetes mellitus tipo 2, como les mencionaba, primero empezamos con la insulina glargina y ya posteriormente vamos, aquí tenemos la dosificación de 0.3 a 0.4 unidades internacionales, o sea, el paciente sale con insulina, aunque tome puros hipoglucemiantes orales, ¿de acuerdo? Y posteriormente ya podemos comenzar en la combinación de hipoglucemiantes orales para ya, al último, llegar a los hipoglucemiantes orales, ¿de acuerdo? Vamos con los hipoglucemiantes orales, ¿de acuerdo? Tenemos las biguanidas, ¿va? Aproximadamente este tipo de medicamento va a actuar inhibiendo la glucosa que se va a sintetizar en la cuestión hepática, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso que aproximadamente nos reduce los niveles de hemoglobina glucosilada entre 1.5 al 2% y bueno, de igual manera se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen embarazo, lactancia, insuficiencia renal, alcoholismo, ¿de acuerdo? Insuficiencia cardíaca. La dosificación aproximadamente es de 500 miligramos a 2.500 miligramos al día, ¿de acuerdo? Los tipos de la biguanida más conocida que tenemos es la metformina, ¿no? Después tenemos a las sulfonilureas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace este tipo de medicamentos? Va a estimular la secreción de insulina en el páncreas, ¿va? En este caso se utiliza mucho en la diabetes mellitus tipo 2, permitiendo que haga una sobreproducción de este tipo de hormona para tratar de reducir los picos hiperglucémicos en el paciente. ¿De acuerdo? Bueno, va a reducir de igual manera del 1.5 al 2% de la hemoglobina glucosilada. De igual manera se puede dar en embarazo, lactancia. Y a pesar de que, bueno, en este caso se debe de contemplar mucho la cuestión de la alergia a las sulfas, ¿de acuerdo? Porque esta es una sulfonilurea. También tiene grupos sulfitos, entonces puede llegar a tener una reacción alérgica con este tipo de pacientes. ¿Va? Su dosis aproximadamente es de 2.5 miligramos a 20 miligramos al día. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las sulfonilureas. ¿Cuál es la sulfonilurea más conocida? La glibenclamida, ¿no? Las meclitinidas, ¿de acuerdo? De igual manera que las sulfonilureas van a estimular la secreción de la insulina, de igual manera van a reducir en 1.5 a 2% la hemoglobina glucosilada, pero la causa o el efecto adverso que podemos tener con estos medicamentos es que pueden inducirnos hipoglucemia. Lo podemos dar en pacientes con embarazos, lactancia y con aquellos pacientes con insuficiencia hepática, ¿de acuerdo? Y la dosis es aproximadamente de 0.5 a 16 miligramos, ¿de acuerdo? ¿Cómo van? ¿Ya se cansaron? ¿Sí? ¿Mucha información?
Muchos medicamentos, ¿verdad? Pero vamos bien, vamos bien. Faltan todavía los de insuficiencia renal y hepática. No, no es cierto. Las glitazonas, ¿de acuerdo? En este caso, pues van a incrementar la sensibilidad de la periférica de la insulina. ¿Qué quiere decir? Aquellos receptores de insulina que se encuentran en las células, pues va a permitir que a lo mejor tengan mayor sensibilidad para captar la insulina. En este caso va a reducir aproximadamente de 1% a 2% de la hemoglobina glucosilada, va a tener como característica ganancia de peso, edema, anemia, mareo. Se puede utilizar en pacientes con embarazo, lactancia, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, y su dosis es aproximadamente de 2 a 8 miligramos. Los tipos de glitazonas que tenemos puede ser la rosiglitazona o la proglitazona, ¿de acuerdo? Los inhibidores de la alfa-glucosilada, en este caso, pues van a retrasar como tal la absorción de la glucosa en el intestino, ¿de acuerdo? En este caso van a ser menos eficaces que los antibióticos, que los hipoglucemiantes anteriores. Obviamente va a actuar a nivel gastrointestinal, se puede utilizar en aquellos pacientitos con embarazo, lactancia, problemas gastrointestinales, y la dosis recomendada es de 25 miligramos 3 veces al día, ¿de acuerdo? En este caso, el medicamento más común es la carbosa. Aquí tenemos, ¿de acuerdo? El miglitol. Los antagonistas del receptor GLP-1, ¿de acuerdo? De igual manera van a aumentar la secreción de la insulina cuando esté el alimento, ¿va? Igual, tiene una reducción de la hemoglobina glucosilada del 0,8 al 1%. Tiene igual la cuestión gastrointestinal, y de igual manera se puede dar en aquellos pacientitos con embarazo, lactancia y con problemas gastrointestinales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la exenatida como medicamento principal. Los inhibidores de la DDP4, que también de igual manera permite el aumento de la secreción pancreática. En este caso, los problemas que puede llegar a tener este tipo de medicamentos no son conocidos todavía. Sin embargo, de igual manera se puede dar en cuestiones de embarazo, lactancia y problemas gastrointestinales. ¿De acuerdo? Como conclusiones de esta parte, lo que le mencionaba, la hiperglucemia se va a asociar mucho a los problemas microvasculares y macrovasculares. Por lo tanto, es importantísimo tratar de hacer un buen manejo de esta situación, ¿de acuerdo? Siempre en el hospital se debe de tratar al paciente con insulina. No podemos optar por hipoglucemiantes orales, ¿de acuerdo? Y la evaluación del control de la diabetes después de realizar algún procedimiento quirúrgico es vital para que el postquirúrgico curse de la mejor manera, ¿de acuerdo? Bibliografía. Y vamos con lo último, que son otra vez antibióticos. No es cierto. Desde el inicio. No, es que sí son muchos medicamentos, son muchos fármacos que utilizamos y pues habitualmente son un poquito complicados, ¿va? La hipertensión. Vámonos a la parte porque de hipertensión es muchísimo. Entonces, ¿en qué quedamos que era la hipertensión? Ajá, así es. Esos son los dos factores que van a propiciar que la hipertensión se establezca en un paciente, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente existen diferentes valores, lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí están los valores que nos menciona la AJA. Justamente en la sistólica se supone que debe de ser menor a 130. La Asociación Americana de Cardiología. Y en el caso de la diastólica, menor a 85 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Ya cuando se considera elevada es de 130 a 139. En la sistólica y en la diastólica 85-90, en la hipertensión grado 1 y la hipertensión grado 2 ya nos maneja valores bastante altos, ¿de acuerdo? Esto también es importante porque luego lo preguntan, ¿de acuerdo? Lo que nos maneja la AJA y lo que nos maneja la JNC, que también es otro tipo
institución que implementa valores, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Ok? Justamente tomar la presión arterial. Vamos a ver, ¿recuerdan cómo se toma la presión arterial? Ahorita sí que ya no se enfoquen tanto las diapositivas para que se desapeguen un poquito, se distraigan. ¿Cómo es que se toma una presión arterial adecuada? Eso, venga. Ajá. Ok, ¿qué otra cosa tienes que tomar en cuenta? Ujú, ujú, ¿estás bien? Exacto. ¿Qué más? Tuvo que haber ido al baño, ¿no? ¿Qué más? Exactamente. ¿Qué más? Justamente como tú dices, el brazalete debe de ir en el brazo izquierdo a la altura del corazón y se debe de insuflar. ¿Se acuerdan de los ruidos de Korotkov? Ujú. ¿Cómo? ¿Alguien sabe de los ruidos de Korotkov? ¿Los han oído? Más bien, ¿han escuchado sobre esos ruidos? Se utiliza mucho para la cuestión de la presión arterial, pero sí como dice Abigail, vamos a enfocarnos ahorita en estos dos primeros para la cuestión de la presión arterial, que es lo que se va a oír cuando nosotros ponemos el esfingomanómetro, ¿vale? ¿Han oído sobre la hipertensión de bata blanca? Sí, que es, aumenta su presión arterial, ¿no? ¿Qué creen que sí se presenta mucho, eh? Se presenta mucho en el hospital. Muchos pacientes de repente ya nos están interconsultando porque según no son hipertensos en su vida y ya tienen hipertensión. Pero es por lo mismo de que están en constante ajetreo con los enfermeros, con los médicos que van pasando y todo eso. Se estresan y eso aumenta la presión arterial. El diagnóstico, pues ya lo que estábamos viendo, ¿no? Vamos a la cuestión de la toma de presión. Esto ya lo vimos. Se puede utilizar un esfingomanómetro digital, un manómetro digital que diga. Y pero ¿qué tal? ¿Son fiables esas cosas? Sí, es personal. Ajá. Se descalibra muy fácil, ¿no? Ok. Sí, efectivamente, habitualmente no son tan fiables, a menos de que sea de carácter personal, pero seamos honestos, ¿quién tiene un manómetro digital para cada uno, no? Siempre se están prestando y pues obviamente ya ahí existen cierto tipo de alteraciones. Obviamente debemos de contemplar con el paciente la presión arterial, si es que él la ha presentado anteriormente, habitualmente la mayoría desconoce. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial no presenta sintomatología habitualmente, ¿no? A veces ni siquiera se dan cuenta que la tienen, ¿no? O tienen valores súper elevados y están como si nada los pacientes, ¿no? ¿No les ha pasado? Tenemos que contemplar ciertos factores de riesgo como la obesidad, ¿no? El consumo de sales. ¿Por qué? Porque retienen líquidos y los líquidos también permiten que exista un aumento en el gasto cardíaco, ¿no? Antecedentes familiares de hipertensión, síntomas y signos de hipertensión o enfermedades coexistentes que pueden estar alterando esto. El examen físico, pues obviamente ya lo vamos a hacer eh, sin problemas. Aquí tenemos lo de la toma del el la presión arterial con el manómetro. El primer ruido de Korokov es la sistólica, el quinto la diastólica, que es justamente lo que los ruidos de Korotkov, que no vamos ahorita a, ¿cómo se llama? A introducirnos en esto porque lo importante es la cuestión de los medicamentos o el manejo del paciente que está hipertenso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes contemplan para cada uno de estos pacientitos que tiene hipertensión? ¿Mande? En hospital o en consulta normal. Cuéntenme. Ya casi terminamos, se los juro.
Estas son complicaciones. Ajá. Sin vasoconstrictor, entonces el anestésico. Controlado. Ok. Y si, por ejemplo, tenemos, ¿cuánto es lo que nos dice la Asociación Americana de Cardiología que podemos utilizar de vasoconstrictor en un paciente con hipertensión no controlada? 0.16, ¿vale? 0.32 que diga, 0.32. ¿Esto qué quiere decir? Salud. Y esto es bueno para que ustedes lo odontológico con los pacientes de hipertensión. Habitualmente, el paciente que siente dolor va a aumentar su presión arterial. Entonces, habitualmente, si nosotros no usamos un anestésico con vasoconstrictor, al paciente le puede doler. Lo recomendable es que con estos pacientitos podemos utilizar hasta 2 cartuchos nada más con vasoconstrictor, no más. ¿De acuerdo? Esto nos puede ayudar sobre todo si queremos hacer procedimientos selectivos. Por ejemplo, son terceros molares, son los 4, pues sabes qué, a lo mejor te puedo hacer 2 y me gasto un cartucho en cada lado para que tú te sientas cómodo. Y ya los otros 2 se los hago después. ¿No creen? Entonces, eso también nos permite controlar justamente las cuestiones de dolor con el paciente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los principales medicamentos que se utilizan para los pacientes con hipertensión. Tenemos aquellos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como es el captopril, el enalapril, aquellos que también se les considera ASA, bueno, ahorita ya son bloqueadores, ¿no? De los receptores de angiotensina, digo, ARA, perdón, o BRA, que son los bloqueadores o antagonistas de los receptores de angiotensina, como lo puede ser el losartán, el valsartán, en los betabloqueadores, como el metoprolol, los bloqueadores los canales de calcio, que son amlodipino, y los tiacida, o que también son considerados como diuréticos, ¿no? Como lo puede ser la hidroclorotiacida, que son los más utilizados, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de medicamentos debemos usar nosotros y en qué casos para poder manejar un pacientito así? ¿Cómo le mandamos valsartán o cuándo le mandamos enalapril o cuándo le mandamos una hidroclorotiacida? Eso es lo importante justamente del manejo del paciente hipertenso. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que contemplar bastantes factores, principalmente qué tanto tiempo él lleva la presencia de la hipertensión arterial. Otra cosa, si tiene enfermedades asociadas a la hipertensión arterial, como cuál es obesidad, la insuficiencia renal, ¿cuál? Diabetes, para saber cuál es el que nosotros vamos a utilizar primeramente, ¿de acuerdo? Los más utilizados son el losartán, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene insuficiencia renal, ¿cuál es el correo que utilizaríamos? ¿De los canales de calcio? Mm, Podemos utilizar una de hidroclorotiazida, ¿no? A lo mejor un paciente que lleva mucho tiempo hospitalizado, que se está edematizando sus miembros pélvicos, le podemos mandar ese tipo de medicamento, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya excretando justamente la retención de líquidos y los niveles de presión arterial se vayan corrigiendo, ¿no? Aunque habitualmente los que más utilizamos son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ¿de acuerdo? Seguimos, estos son los JNC. Obviamente, pues lo que tenemos que ver también con el paciente son las modificaciones de los estilos de vida. Que el paciente comience a hacer ejercicio, que comience a controlar su peso, que justamente también no sea sometido a estrés. Evidentemente, pues en esta ciudad yo creo que todos estamos sometidos a estrés, ¿no? Y eso es un poquito complicado, pero si el paciente realmente quiere un cambio significativo, debe de ver la manera de modificar esa situación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunas otras cosas como perder peso, la reducción de sal, la moderación del alcohol, que a veces para algunos es muy complicado, ¿no? Bebidas saludables. Mm, ¿Mande? Seguimos, ¿de acuerdo?
Aquí prácticamente debemos de ver justamente el diagnóstico establecido con la cuestión del estilo de vida, ¿de acuerdo? Vamos a ver que tenemos dos tipos de cuestiones. El tratamiento esencial y el óptimo, sobre todo dependiendo de los tipos de pacientes. Si no está tan alta la presión arterial, podemos instaurar un tratamiento inmediato en pacientes de alto riesgo. Ajá. Aquellos que ya en tratamiento esencial, en aquellos que tienen algún tipo de manejo óptimo, ya se puede establecer como tal un tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso de aquellos que ya tengan una hipertensión arterial instaurada, forzosamente tiene que ser un tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Tenemos bastantísimos. Esto ya prácticamente es lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros debemos de contemplar es justamente los valores de presión arterial que se van manejando. ¿De acuerdo? De ahí es donde vamos a determinar la dosificación que vamos a mandar para los pacientes con hipertensión. ¿Va? Si, por ejemplo, el paciente ya le mandaste losartán una vez al día y los valores no se modifican, pues que sigue. Modificar la dosis, ¿no? Podemos modificar la dosis a 2 veces al día. O podemos ver si existen algunos otros factores que estén establecidos para que el paciente esté presentando estos picos hipertensivos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, miren, justamente la cuestión que debemos de tomar en cuenta, los medicamentos, la dieta, el estilo de vida, ¿ok? La hipertensión, todo esto, vámonos más adelantito, porque apenas vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Es cierto. Ya terminamos, chicos, ¿de acuerdo? Solamente rápido. Las principales complicaciones que podemos tener justamente al momento de no tratar esta cuestión de la hipertensión se van a ver sobre todo en esta situación, la cuestión de la retina, porque como bien sabemos, pues son vasos pequeñitos en esta zona y evidentemente puede haber una laceración de los vasos pequeños, lo que conduce a hemorragias conjuntivales. No sé si han visto ustedes a los pacientes con hipertensión, cómo es que se le ponen los ojos, como si tuvieran sangre. Entonces es por la misma situación. Igual en el cerebro pueden llegar a presentar EBCs, ¿no? Por lo mismo de los mini vasos que están ahí en el corazón y en los riñones, ¿de acuerdo? ¿Mande? Creo que, creo que era, en vez de la H, creo que era la I. Si mal no recuerdo que era infarto al miocardio. Sí, porque no es H, perdón. Ajá. ¿Vale? Entonces, en conclusión de todo esto que vimos ahorita de antibióticos, analgésicos, hipoglucemiantes y antihipertensivos, ¿qué concluyen ustedes? Está pesadito, ¿verdad? Bien dicho. La terapia debe de ser personalizada para cada pacientito, ¿de acuerdo? Evidentemente existen muchas guías de manejo de cada uno de los pacientes que tienen alguna condición sistémica, hipertensión, diabetes, infecciones, etcétera. Pero cada paciente es un mundo y a cada paciente le toca un tratamiento específico. El hecho de que nosotros conozcamos todo ese tipo de medicamentos o la gama que nosotros tenemos de medicamentos y cómo administrarlos nos permite saber las opciones que tenemos para manejarlas, ¿de acuerdo? Las enfermedades. Pero cada paciente va a requerir un manejo individual, ¿va? ¿Tienen alguna duda? Ya se cansaron ahora sí, ¿verdad? Si esto, ¿qué pasó a ver? En una crisis en una crisis hipertensiva, no, fíjate que no había visto el nifedipino. No, yo había visto espera, si mal no recuerdo la nitroglicerina, per, no recuerdo la dosis. Esta sí te la debo, te la investigo, ¿va?
pero sí el nifedipino no. Sí, porque sí la crisis hipertensiva se tiene que manejar. ¿Alguna otra Me, duda? pa- me parece que para la crisis hipertensiva es el dinitrato de isorbida o isorbit. Isosorbide. La Ándale, sí, isosorbit. isosorbide, sí. ¿Alguna otra duda? Pues bueno, chicos, pues espero no se les haya hecho tedioso. La verdad es que, como les digo, este tipo de temas, sobre todo lo de farmacología, es muy, muy pesado. Mucho, muy pesado. Y espero cuando menos pues hayan aprendido algo que les vaya a servir, ¿de acuerdo? Traté de como darles las preguntas que más se hacen en el propedéutico para que ustedes les sirvan. Y bueno, en algún momento que se las hagan, pues sepan cómo responderlas. Eso les va a dar el Doc, plus. ¿Mandé? Doc, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna forma de, en el caso de que, bueno, conforme vayamos estudiando, podamos contactarlo por algún lado por si nos llega a surgir alguna duda? Bueno, si se puede. Sí, sin problemas, sin problemas. Habitualmente, pues pueden, no sé qué se les facilita más. Correo, redes sociales, teléfono. Redes sociales, solamente tengo Instagram. Entonces pueden encontrarme como Oscar Ortega Saucedo. Ajá, Gracias, Doc. no, ¿de qué? Igual lo que necesiten con todo gusto, si tienen algún otro tema o más bien alguna duda de otro tema, y se los puedo resolver con todo gusto. No hay ningún problema, ¿va? Yo también estuve ahí antes de entrar a la residencia y pues, sé que una pequeña ayudita siempre es buena, ¿no? No está de más. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Como Oscar Ortega, creo. Y yo tengo Instagram y ni siquiera sé cómo parezco. Ah, no, OJ Ortega Saucedo. OJ, sí. Ajá. ¿Sí? ¿Sí parece? Ajá, eso. COMF Oscar, sí, tienes razón. Es que no, para las redes sociales soy malísimo. Parezco un viejito. Parezco un viejito. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? Consejo que les puedo dar a ustedes, pues a veces el propedéutico o cuando ya aplicamos a la especialidad es muy cansado. Es a veces muy deprimente, muy pesado, sufren mucho, pero la verdad es que vale mucho la pena, ¿eh? O sea, el resultado al final lo vale. Todas esas horas que le invierten de esfuerzo, de sueño, de todo, se van a ver reflejadas después. Al principio se sufre, pero pues ni modo. Así es desafortunadamente la residencia. Todos tenemos que pasar por eso. Y yo lo único que les puedo decir es que no se rindan. A veces sí dan como ganas de decir, puta, ya no quiero, ya no aguanto, ya me cansé, pero al final vale mucho la pena, ¿eh? Y si ustedes no se ven haciendo otra cosa, que no es operar, viendo pacientes pediátricos, haciendo prótesis maxilofacial, cualquier tipo de especialidad que sea hospitalaria, no declinen. Es lo mejor que les puede pasar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cosa? ¿Duda? Ah, sí, claro. Sí, 3 veces. No, no, no. Al contrario, 3 veces. Le comentaba a ellos que la primera vez yo prácticamente ni siquiera estaba titulado, pero no, yo ya quería ser máxilo. Entonces, terminé en julio y en agosto ya estaba aplicando. Entonces, ni siquiera estaba titulado y todo, no tenía experiencia, el propedéutico se me hizo súper pesado, estaba mucho más joven, no aguanté, me salí. A la segunda aplicación tuve unas complicaciones familiares, por lo que no me permitió continuar con el propedéutico. Entonces, de ahí decidí yo optar por la cuestión de la maestría, les comentaba. Entonces, decidí hacer los 2 años de maestría, me contrataron en la Facultad de Odontología como adscrito, estuve dando 3 años clases ahí
de patología y de módulo de diagnóstico, de introducción al diagnóstico. Y después de ahí me fui a vivir a Canadá y yo dije, ya, jamás voy a volver a hacer maxilo. Pero por cuestiones del destino, a una investigadora canadiense con la que trabajaba allá, me comentaba que le interesaba el perfil quirúrgico para poder hacer un proyecto que estudiara yo maxilo. Entonces, allá en Canadá es carísimo, estaban $80,000 el año. Por eso es que decidí regresar a México y estudiar. Y ya terminando, pues vámonos de regreso. Ajá. Pero pues la verdad es que yo no me veía ya como maxilo. Yo ya dije, pues ya con la maestría me sigo con el doctorado. Y siempre quise ser maxilo, no quería hacer otra cosa que maxilo. Y lo hice. Pues nunca tiren su sueño a pesar de que se presenten otras cosas buenas o malas. Si quieren ser maxilo, si quieren ser pediatras, si quieren ser protecistas maxilofaciales, lo que quieran, háganlo. Nunca declinen. Nunca es tarde, yo entré a los 30 años. A los 30 años, a la residencia. Nunca es tarde. ¿Va? ¿Alguna otra cosa que les pueda ayudar? ¿Mm? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Pues bueno, pues espero les haya gustado, ¿vale? No, hombre, nada que agradecer, Muchas estamos a la gracias, orden. Doc. Muchas gracias, doctor. A ustedes por escucharme. Al contrario. Gracias, Doc. A ustedes, a ustedes.